Este Emprender en el Pueblo, by Almanatura, es un poco distinto. Es un episodio especial porque hoy no viene un emprendedor, hoy viene al podcast una persona que lleva desde principios de los años 80 trabajando contra la despoblación y tiene una gran visión de conjunto sobre la realidad del medio rural. Y además de esa visión de conjunto, tiene poder de decisión acerca de muchas de las cosas que afectan a quienes vivimos en este medio rural. Nuestro invitado de hoy es Francesc Boya, secretario general para el reto demográfico, dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Cuenta cosas muy interesantes que nos marcan por dónde va el presente y el futuro de la revitalización del medio rural. Además habla desde su propia experiencia, lo cual todavía tiene mucho más valor. Se me han quedado más de la mitad de las preguntas en el tintero por una cuestión evidente de tiempo, pero hemos tratado muchos temas interesantes, como siempre. Espero que os guste. ¿Te gustaría cambiar de vida emprendiendo en un pueblo? Hola Pueblo pone a tu disposición un servicio de asesoramiento con expertos que te acompañarán desde la idea de negocio, pasando por el plan de acción hasta la conexión con el municipio elegido. Entra en holapueblo.com e inscríbete. Francesc Boya, secretario general para el reto demográfico. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, Pablo. Gracias. Estamos hablando mucho de despoblación, de medio rural. Parece que es el tema de moda. ¿Cree que hay una burbuja en cuanto al interés por el medio rural? Bueno, yo no lo denominaría burbuja, ¿no? Es verdad que en todas estas cuestiones siempre hay una cierta espuma, ¿no? Sobre, digamos, la materia, y a veces esa espuma, pues, bueno, puede ser más densa o menos, pero yo creo que hay un fondo, hay un pozo que de alguna manera se ha instaurado entre mucha gente. Es decir, es verdad, hace 10, 15 años atrás nadie hablaba de esto, nadie tenía en su punto de mira ni en su radar el medio rural ni la situación de los pueblos. De hecho, yo creo que, bueno, se daba eran un poco como espacios ya amortizados, ¿no? Y en cambio, pues insisto, gracias al trabajo de mucha gente y también de una cierta contribución de la literatura, en este caso, también de algunos medios de comunicación, pues, en fin, yo creo que se consiguió un nivel de sensibilización alrededor de la opinión pública, pero muy especialmente del ámbito político. Y es cierto que en este momento, bueno, pues el tema está en el corazón de la agenda política y de la agenda pública, y lo cual es importantísimo. Tenemos que conseguir que continúe en este punto y sobre todo para conseguir palancas de transformación para hacer que este medio rural continúe muy, muy vivo. Ayer hablaba con Juanjo Manzano de Almanatura, a quien usted conoce muy bien, y me decía, pregúntale si piensa que llegamos a tiempo ¿o todo esto es una utopía? Pues es una buena pregunta. Yo soy optimista, yo creo que sí. A ver, llegamos a tiempo en la medida en que hay todavía mucho por salvar. Entonces yo creo que también debemos desdramatizar un poco, en el sentido que todos tenemos una visión romántica del medio rural, ¿no? Pero es verdad que esta visión se tiene que compartir también con un cierto pragmatismo, que es el que de alguna manera nos tiene que dar pie a este optimismo. Es decir, que ¿lo vamos a salvar todo? Bueno, dependerá también de cada comunidad, de cada pueblo, de la voluntad que tenga por salvarse, de si somos capaces de construir un proyecto en cada uno de estos pueblos. Pero yo voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿no? de una experiencia fantástica que tuve la semana pasada, que estuve en el encuentro que hicimos de aldeas del siglo XXI. Estuve en Asiego, estuve en Peón, estuve en Porrúa, participaron también personas de Moal, y en el caso de Asiego, por ejemplo, pues un pueblo que hace unos 20 años era un pueblo condenado, una aldea, porque estamos hablando de escasamente 70 habitantes y en este momento tienen 12 niños. O sea, gente joven, por tanto, un pueblo, una aldea que tiene muchísimo futuro, ¿no? Por tanto, yo creo que es un poco ese el camino que tenemos que seguir, ¿no? Fijarnos muy bien en esos lugares donde lo están consiguiendo y animar a los que están en ese empeño, pues que, en fin, que lo trabajen, y que si hay sentido de comunidad, sentido de superación, pues yo creo que en este momento quizás lo más importante es que estamos construyendo las herramientas para que eso lo puedan hacer, y no sea una cosa
épica, ¿no? Algo absolutamente sobrehumano, sino que se puede hacer pues porque realmente la política ha facilitado esas herramientas, esas ayudas, esos recursos para que esos pueblos tengan esperanza de futuro. Ha traído dos cosas que creo que son muy comunes y de las que hemos hablado aquí un montón de veces. Por un lado, la épica. La épica referido a las personas que quieren desarrollar proyectos en el medio rural, pero también la épica de los alcaldes sobre los que yo creo que acaba cayendo muchísimo peso. Y por contextualizar un poco lo que son alcaldes de pueblos pequeños, alcaldes de 150 habitantes que se pelean con las compañías telefónicas para que llegue un internet en condiciones, que tienen a lo mejor personal contratado solamente para media jornada, para un día a la semana, para 2 días a la semana. Usted dijo precisamente el otro día en Asturias que se iban a salvar todos los pueblos que tengan un proyecto. ¿Pero qué tipo de proyectos son los que son capaces de salvar un pueblo? Bueno, yo te agradezco lo de los alcaldes porque yo creo que hay que hacerles un homenaje porque son los grandes héroes de este proceso, ¿no? Yo estoy precisamente en una jornada con alcaldes de montaña, estamos en la zona de Tejeda, en Canarias, y la verdad es que, insisto, hay que rendirles un homenaje porque es verdad que estamos mal, pero no quiero pensar lo que hubiera sucedido si no pudiéramos evocar todo ese empeño, todo ese trabajo de los alcaldes durante este tiempo por salvar y defender sus pueblos, ¿no? Y efectivamente, bueno, ¿qué proyecto? Pues yo creo que cada pueblo tiene que encontrar un poco su proyecto, sabiendo también que es muy importante que seamos capaces, y precisamente es lo que estamos haciendo en estas jornadas, construir redes, ¿no? Es decir, cada alcalde por su cuenta, cada pueblo en solitario, es muy difícil enfrentarse a la complejidad que tiene la sociedad y, en fin, los ámbitos podríamos decir, más nucleares de todo este proceso, ¿no? La economía, es decir, cómo consigo generar emprendimiento y generar oportunidades en mi municipio, cómo hacer con los servicios a mis vecinos, es decir, todo esto tiene unas complejidades que en solitario son muy difíciles de abordar. En cambio, si somos capaces, lo estamos haciendo con las aldeas, ¿no? Con estas aldeas del siglo XXI que tienen que estar en red, que tienen que compartir experiencias, que tienen que compartir conocimientos, lo estamos haciendo con los pueblos de montaña, lo queremos hacer también en otra escala con los ámbitos de población ya superiores, entre 5 y 50.000 habitantes, y queremos también hacerlo con el tema de la innovación, con los centros de innovación territorial, para precisamente dar a los alcaldes ese apoyo que necesitan, ¿no? En este momento hemos sacado también la convocatoria para ayudas para todo lo que tiene que ver con la innovación y los ecosistemas de transformación territorial. Y por tanto yo creo que estos son herramientas para ir construyendo esos diseños de esos horizontes de futuro, ¿no? Que lógicamente cada pueblo tiene que saber en qué ámbito y con qué, de alguna manera, con qué piezas cuenta para poder hacer ese dibujo. Entonces es difícil decir con qué, pero yo creo que hay un elemento que sí es clave y es común a todos. Bueno, podría decir dos. Uno es la innovación. Es decir, yo creo que todo lo que hagamos pasa por innovar, porque sabemos que las cosas que hemos hecho hasta ahora no nos han dado un resultado demasiado esperanzador, por tanto hay que cambiar, hay que buscar nuevas fórmulas, por tanto la innovación es clave y ahí nosotros estamos insistiendo mucho en ello. Y luego cuando hablamos de los pueblos, yo creo que hay dos cuestiones quizás que añadir, ¿no? Una sería el sentido de comunidad, es decir, la diferencia entre los pueblos y las ciudades es que al final un pueblo, es decir, no es la suma de individualidades. En un pueblo lo que necesitas es generar un sentido de comunidad que sea capaz también de tener esa esperanza colectiva y en la que todo el mundo suma para trabajar en una determinada dirección y, por tanto, no sé, en cosas tan básicas como podría ser el acogimiento, el resolver las cuestiones relacionadas con la vivienda, con ese entorno más amable también para poder... Entonces, ese sentido de comunidad, aunque pueda parecer un término un poco, digamos así, romántico, pero no lo es fundamental y vemos que los proyectos que tienen éxito es porque existe realmente un sentido de comunidad profundo. Y luego el liderazgo local. El liderazgo es fundamental, es decir, tener un alcalde comprometido, tener también liderazgos sociales que estén comprometidos, pues es otro elemento clave porque al final esos liderazgos son los que de alguna manera movilizan, son los que
los que accionan todas esas palancas y al final pues conducen a esas comunidades a otros escenarios. Me gusta hablar con usted de este tema porque además no es que hable del medio rural de Oídas, usted es de Les, que es un pueblo de menos de 1000 habitantes en el Valle de Arán, bueno, menos de 1000 hace un par de años, porque es uno de esos pueblos que no ha tenido crecimientos espectaculares, pero en los últimos 20-25 años no solo no ha perdido, sino que ha ganado algo de población. ¿Cómo se ve desde Madrid, con todo lo que usted sabe, con lo que ha vivido en su pueblo? Ahí además ha sido síndico de la Val de Arán y conoce muy bien el medio rural. ¿Cómo se ven las cosas desde Madrid? Cambia un poco la perspectiva acerca de lo que es el pueblo y de lo que es el medio rural. Hombre, fíjate, yo empecé a interesarme por los temas de la despoblación porque en el año 80 mi pueblo caía en picado, o sea, estábamos con poco más de 400 habitantes. O sea, que realmente teníamos un problema serio, ¿no? Y es verdad que en ese tiempo me sensibilicé muchísimo, ¿no?, con esta cuestión y a partir de ahí, bueno, tuve otras responsabilidades y me pareció que, bueno, que era una de esas batallas que merecen la pena, ¿no? Y aprendí muchísimo. De hecho, después creamos la Asociación de Montañas y por tanto, para mí ha sido ya uno de los motores de mi vida todo lo que tiene que ver con la revitalización de lo rural. Y lo ha sido no solo desde la política, sino también desde la literatura y incluso desde la música, ¿no? Pero en todo caso es verdad que, bueno, ahora con esta visión que podríamos decir más en parte desde el centro, ¿no?, en un país que se ha concebido de una manera muy radial como ha sido esta. Hombre, yo insisto, yo como conozco bien lo que es trabajar en un pueblo, pues yo la verdad es que, y lo he dicho antes, tengo una admiración enorme por los alcaldes. Respeto muchísimo el trabajo que se hace en el medio rural, también antes de ayer teníamos una reunión con Ganaderas en Red, ¿no?, de toda esta gente que está en este momento, a pesar de las dificultades, trabajando muy duro, mujeres emprendedoras que están llevando a cabo proyectos impresionantes y con una fortaleza, una valentía y una audacia increíble, ¿no? Entonces, a mí por eso me molesta especialmente cuando hay quien habla de la España vaciada, ¿no?, y lo hace en unos términos que a mí me duelen porque pienso, porque no podemos hablar de la España vaciada, que hay gente muy valiosa que está haciendo cosas con un enorme talento y por tanto, bueno, podemos hablar de la España desaprovechada, de la España cedente, dicen algunos, pero no vaciada, porque hay mucha gente que no se ha ido y gente que está haciendo cosas fantásticas. Y yo la verdad es que intento en Madrid hacer mucha pedagogía, ¿no?, porque yo creo que es verdad que desde las ciudades se entiende poco todavía el medio rural y desde la política, bueno, pues aún hay mucho por hacer, mucha pedagogía. Y sobre todo dar a entender que lo que necesita el mundo rural es empoderarse precisamente, ¿no? Es que cambia muchísimo la visión. Yo soy de Huesca capital, que tiene 50.000 habitantes, vivo ahora en un pueblo de 19 y la primera vez que me dijeron que Móstoles en Madrid era un pueblo, pues fue para mí una cosa muy impactante, ¿no? Mira, tengo una pregunta también por aquí de Juanjo que me ha parecido fundamental, porque hemos hablado aquí mucho también a lo largo de los últimos meses en Emprender en el Pueblo Valle Almanatura del impacto que se produce o del choque en muchas ocasiones entre los nuevos habitantes del medio rural que no han tenido contacto con los pueblos nunca más que para ir de vacaciones y las personas que ya estaban. Y me hacía Juanjo esta reflexión. ¿Cree que quien lleva toda la vida en el pueblo es consciente del problema de la despoblación, o como los servicios o no los ha tenido nunca y los ha ido perdiendo poco a poco, muchas veces tampoco se llega a ser consciente de la situación real? Es complejo, ¿verdad? Porque fíjate, yo entiendo que la despoblación es también un sentimiento de pérdida. Y la gente que vive en un pueblo, pues que ha ido languideciendo, que ha ido perdiendo población, yo creo que lo asimila con dolor. Es decir, que hay un sentimiento de pérdida profundo y además cuando hablas con la gente y te lo explica, lo percibes, ¿no? Otra cosa es que partir hacia un nuevo relato, ¿no?, hacia la construcción de una nueva realidad, eso no es fácil, porque muchas veces sucede que, como nos sucede a las personas, ¿no?, es decir, en la medida que te vas haciendo mayor, tu perspectiva y tus horizontes cambian. Entonces, ese envejecer de un pueblo, de alguna manera, conlleva también como el caer en una cierta inercia
en la que das por hecho, oye, que el paso de los años, el tiempo hace que la muerte sea una realidad inevitable. Y eso, pues, es verdad que a veces hace que ese intento, ¿no?, de repensar, de reemprender, de reconectar con una nueva realidad que se construye a base de nuevos habitantes, ¿no?, pues no sea tan fácil, no sea tan evidente, porque hay gente que lo que quiere es seguir ese curso natural de las cosas y no quiere cambiarlas, además, aunque le generen dolor, no quiere cambiarlas. Es lo que sucede, porque entienden que a veces lo nuevo que viene ya no es lo mismo que lo que había. Y hay, por tanto, un cierto cambio traumático, ¿no? Hay que hacer las cosas con mucho cariño, con mucho cuidado, con mucha inclusividad, ¿no? Y los procesos de repoblación, por decirlo así, pues no es una cosa simplemente de datos estadísticos y matemáticos, sino que es una cuestión de relaciones humanas. Y bueno, claro, cuando ves, por ejemplo, el trabajo que hace Juanjo con Alma Natura, pues te das cuenta que esa sensibilidad personal que ellos están poniendo en este proyecto, pues es una de las claves de los éxitos, ¿no? De hecho, nosotros, siguiendo un poco esta inspiración, hemos abierto en la convocatoria también la posibilidad de que los ayuntamientos pidan recursos para generar una pequeña estructura, ¿no?, porque hablamos de ayuntamientos pequeños, pero una pequeña estructura para facilitar todo este proceso de los nuevos pobladores, ¿no? Es decir, cómo yo contacto con este ayuntamiento, contacto con este pueblo, alguien puede atenderme, me puede decir cómo resuelvo el problema de la vivienda, dónde tengo el colegio, si tengo transporte, si no tengo, es decir, buscar un poco esta sinergia y hacerlo de una forma más estructurada. Fíjese que al hilo de esto que está comentando, y luego quiero entrar en otros temas de repoblación que han salido en los últimos meses, pero yo era un convencido, y luego me di cuenta de la miopía que tenía, ¿no?, que era el tema de la repoblación rural una cuestión de medios, una cuestión de tecnología y una cuestión de servicios. Y pensaba que ahí terminaba todo junto con la voluntad de las personas de irse a vivir al medio rural en unas buenas condiciones, tanto materiales como de servicios, ¿no? Y un día, hablando con Miguel Gracia, presidente de la EPH y de la Comisión de Despoblación de la FEM, hace muy poquitas semanas, él me dijo: la madre del cordero está en la legislación. Y por eso le quiero preguntar por leyes, que son las que en definitiva van a permitir generar las condiciones económicas y de desarrollo. Leyes que se han hecho en muchos casos desde grandes ciudades, o en todos los casos, vamos a decir. En grandes ciudades, y no solo Madrid, porque en este caso las comunidades autónomas han actuado prácticamente igual, se ha legislado desde las capitales. Leyes de urbanismo, agroganaderas, el que, por ejemplo, tener 25 gallinas sea casi lo mismo a nivel de legislación que tener 1000. De educación, el hecho, una cosa tan sencilla como mandar a los niños al instituto con 12 años, ¿no?, que adelantar ese cambio que se hizo con la LOCSE en un par de años. La cuestión de la fiscalidad diferenciada, que todavía levanta muchas ampollas. ¿Qué se puede hacer desde la legislación, desde las grandes ciudades donde se legisla, para beneficiar al medio rural? Bueno, es cierto lo que estás diciendo, ¿no? Y por tanto no lo puedo discutir. Pero también es verdad que estamos en un proceso en el que, en un primer momento, lo que creo que hemos hecho y hemos conseguido ha sido instaurar un nuevo relato, ¿no? Y ese relato, yo creo que en buena medida lo hemos ganado desde el medio rural, lo hemos conseguido. Es decir, que el hecho de que haya sensibilidad política, el hecho de que los medios hablen de esta cuestión, y que en general la sociedad tenga conciencia de lo que está sucediendo con el 70% del territorio nacional, pues eso ya es un primer paso, ¿no? Ahora es verdad que queda mucho por hacer. En este caso, pues bueno, el hecho de que podamos ruralizar todo el marco legislativo nos va a llevar un poco de tiempo, pero yo creo que estamos en ese camino, ¿no? De hecho, algunas comunidades autónomas han puesto mucho las pilas. Y, por ejemplo, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia en algunos ámbitos, Aragón está también trabajando en ello. Por tanto, ya tienen leyes específicas para enmarcar precisamente todo este proceso y luchar contra la despoblación, ¿no? Por tanto, vamos dando pasos que no son suficientes todavía en absoluto, que hay que hacer muchísimas cosas más. Algunas tienen que ser marcos legislativos, estatales, autonómicos. Otros tienen que ver también con ese empoderamiento del medio rural del que hablamos.
también con la escala territorial, es decir, donde no hay, como sucede en Aragón, en Cataluña o en otros lugares, el concepto de comarca o de un espacio, digamos, territorial un poco más amplio que el municipio, pues hay que crearlo, porque si no es muy difícil encontrar soluciones si no conseguimos esta agregación territorial. Y por tanto, efectivamente, allí en esa materia hay una agenda importante para seguir avanzando. ¿Qué ve más factible? ¿Tirar de autóctonos que regresen a su pueblo y vuelvan a ver ahí las oportunidades? ¿O seguir repoblando con personas sin vínculo con ese pueblo? Porque, bueno, todo tiene dificultades, ¿no? Los primeros son muy limitados en número y los segundos presentan dificultades de adaptación. Lo digo al hilo de lo que se comentó en su día de posicionar unidades del ejército. De hecho, sé que con el Ministerio de Defensa se está trabajando en que haya militares que puedan ir a vivir al medio rural. Se ha hablado de inmigrantes, de personas de otros países que pudieran ayudar en esa repoblación. Bueno, hay que hacerlo todo, Pablo. Tenemos, por una parte, yo creo que lo primero es evitar que los que están se vayan. O sea, eso es obvio, ¿no? Hay que conseguir que esa población hay que fijarla y hay que también conseguir, y en eso también trabajamos en algunas líneas, que los jóvenes vuelvan a los pueblos con sus carreras universitarias, con su bagaje del Erasmus, a lo mejor también con un cierto bagaje profesional, pero es verdad que la tecnología nos permite en este momento imaginar pues, que muchas profesiones o muchas actividades de emprendimiento que están precisamente en el ámbito de lo digital y que pueden hacerse en la nube, pues esos jóvenes pueden volver si tienen unas determinadas condiciones a estos pueblos, ¿no? Por tanto, eso es importantísimo. Generar oportunidades no solo en el ámbito digital, sino también en las pequeñas industrias de transformación, dando valor añadido a los productos, etcétera, para retener esa población que ya está allí. Pero eso sabemos que no es suficiente, porque biológicamente ningún demógrafo apuesta por esa solución. Es decir, las mujeres y nosotros, ¿no? Tenemos una sociedad que es poco fértil y que, por tanto, la biología es la que es. Pero es cierto que en los nuevos pobladores pues hay lógicamente una posibilidad muy real, ¿no? De gente que a lo mejor tomó en su momento la decisión de irse a la ciudad, que se está replanteando el volver a un pueblo porque hay mucha más calidad de vida, porque quizás también las ciudades están acumulando muchas externalidades y la vida en las ciudades no es nada fácil. Es decir, hablamos de la dificultad de vivir en un pueblo, pero hay que preguntarle a un joven en qué condiciones está viviendo en una ciudad, qué precio paga la vivienda, cuánto tiempo tarda en ir a su puesto de trabajo o a su universidad. Es decir, no en las ciudades todo es fácil, al contrario, hay muchos elementos que también hacen de la vida en la ciudad una complejidad enorme, ¿no? Por tanto, esas personas que pueden en un momento determinado plantearse volver a la zona rural, y de hecho ha pasado durante la pandemia, pues lo que hay que hacer es ponérselo muy fácil, y que de alguna manera yo creo que todavía tenemos recorrido en este sentido para que, bueno, pues también utilizando el marco normativo, hacer que ese tránsito de la ciudad al pueblo vuelva a ser fácil. Y por último, esta cuestión que decías, ¿no? Hombre, llevamos militares, yo creo que el gobierno ha iniciado un proceso que es muy positivo, no solo por el hecho de ayudar en la despoblación, sino también por la propia concepción del Estado y del territorio, que es esta idea de, hombre, descentralizar, desconcentrar, ¿no? Este Estado que está básicamente metido hacia dentro de la M30 de Madrid, y donde hay una densidad de estamentos estatales enorme, ¿no? Entonces, pues ver que un regimiento pues reaprovecha Monte la Reina en Zamora, que es una de las provincias más despobladas que tenemos, pues está bien, porque tiene que estar en algún sitio y no necesariamente tiene que estar en Madrid, por tanto puede estar en Zamora. O el Instituto de Estudios Penitenciarios, pues estará en Cuenca, ¿no? Y los centros de innovación y digitalización de la Renfe, pues están en Teruel y están en otras ciudades medias. Y por tanto, yo creo que este proceso, ¿no? Que se lleva también los servidores de la Seguridad Social a Soria y demás, genera por una parte nuevas polaridades, porque es verdad que esos centros van a dar ahí una dinámica económica y social importante, y al mismo tiempo yo creo que construimos también otra visión del Estado, es decir, un Estado que se vuelve a hacer presente en el territorio, que está, pero no está solo, digamos, con la ley, sino que está también con todos esos estamentos, esos instrumentos
que ayudan a que la gente diga, bueno, oye, pues yo soy de Cuenca, y Cuenca tiene el Centro de Estudios Penitenciarios, que es el único que hay, y el que necesite algo relacionado con esa materia tendrá que ir a Cuenca. Pues muy bien, tendremos que ir a Cuenca. Y lo mismo con Teruel o con otros. Y ir construyendo también nuevas centralidades, ¿no? Distintas materias, pero nuevas centralidades. Y generar puestos de trabajo, que muchas veces es de lo que más adolece el medio rural. Yo me iría, ¿verdad? Pero no tengo vivienda o no tengo trabajo y tengo que emprender, que es un poco al hilo de lo que comenzamos a hacer este podcast. Le pregunto por un proyecto muy reciente, los Centros de Innovación Rural. Comenzó de forma piloto en el Valle de Arán. Hace muy poquitos días ha sido actualidad en la provincia de Huesca, concretamente en Graus. ¿Qué son estos centros y qué pretenden conseguir? Bueno, sí, nosotros empezamos a hacer una experiencia hace 2 años. La verdad es que nos ha dado, en el Valle de Arán, yo aún no tenía esta responsabilidad, nos ha dado muy buen resultado y hemos ido trabajando y conceptualizando con mucha gente el hecho de todo esto que hemos hablado en esta conversación, de alguna manera, ¿cómo podíamos condensarlo? ¿No? Es decir, ¿cómo creamos una suerte de espacio multifunción en el que realmente sea como un tubo de ensayo donde probamos las soluciones a esos problemas que tiene el territorio en general, ¿no? Y cómo además esos espacios los conectamos generando red y buscando que las soluciones, las que son a problemas comunes, sean compartidas, pero también las que nos dan respuesta a problemas concretos, pues las podamos escalar para que otros las aprovechen, ¿no? Y empezamos a conceptualizar estos espacios, por tanto, no sé, yo pongo un ejemplo para explicarlo de una forma rápida y fácil, ¿no? Es como el tema de las células madre en medicina, ¿no? Cuando tienes un tejido dañado, pues inyectas una célula madre y esa célula madre es capaz de revitalizar todo ese espacio, ¿no? Por tanto, los centros lo que quieren es ser ese espacio donde, por una parte, con un apoyo muy importante de la administración pública, la local y, en este caso, la Administración General del Estado, y por otra parte, los actores, digamos, que están en el ámbito de la economía privada, encuentran un espacio de colaboración, de cooperación, generan también un entorno social que apoya ese movimiento y generamos a partir de ahí esas herramientas o esas pistas de aterrizaje, si se quiere, para que los jóvenes puedan regresar y lo puedan hacer en un entorno de acompañamiento de lo que podría ser pues una propuesta de emprendimiento o un espacio de investigación en el que tú puedas continuar haciendo ese trabajo que quieres hacer de investigación vinculado con una empresa o vinculado con el ámbito que sea, ¿no? Ir generando estos espacios que en las ciudades han surgido de forma natural, pero que en cambio en el medio rural pues hay que ayudarlos, ¿no? a que crezcan. Y por tanto ahora estamos en un proceso ya de creación de unos entre 15 y 20 espacios de este tipo que hemos conveniado con las diputaciones, que vamos a ir viendo el resultado que dan y que sobre todo lo que pretenden pues es eso, ¿no? Hacer estos ecosistemas que ayuden a que los jóvenes puedan regresar a estos espacios y a generar oportunidades y transformaciones también en el entorno social. Hay muchísimo interés y ya es la última, se me ha quedado medio cuaderno sin acabar de... Bueno, eso, para otro día sí que le quería hacer una última porque, bueno, me escribe muchísima gente todas las semanas que se quiere ir a vivir al medio rural y o no sabe por dónde empezar o tiene sus miedos o bueno, dificultades, ¿no? No me quiero imaginar lo que puede llegar a Alma Natura todas las semanas, debe ser elevado en varios grados. ¿Qué le diría usted a aquellas personas que viven en la ciudad que no conocen el pueblo o que lo conocen porque lo vivieron en su infancia y se están planteando un cambio de vida hacia esa España que tiene menos población y que tiene tanto por hacer? Bueno, yo les diría 2 cosas. La primera es que si lo tienen claro, que lo hagan, que el medio rural es un medio donde realmente hay una calidad de vida enorme. Los que hemos crecido y hemos vivido en los pueblos sabemos, en fin, las infancias felices, ¿no? que hemos tenido y que, por tanto, en fin, tiene muchísimos elementos a favor. Hay algunos en contra, pero tiene muchísimos elementos a favor. Pero también es verdad que hay que ser conscientes de que irse a vivir al medio rural, que esta sería la segunda cuestión, pues requiere también un nivel de planificación razonable. Hay que escoger bien el lugar, hay que tener pues un poco esa red, ¿no? Esa seguridad en el empleo o en el trabajo, bueno, depende de cada circunstancia personal.
pero es decir, hay que abordar toda la complejidad y por tanto antes de dar el paso pues hay que hacerlo con una cierta seguridad y en ese sentido pues nosotros estamos creando estas redes y yo creo trabajando con proyectos como el de Almanatura y muchos otros en los que de alguna manera se va tejiendo como esta suerte de redes efectivamente que ayudan a que todo este proceso sea más fácil, ¿no? Ya he hablado de estas oficinas que de alguna manera van a poder pedir los ayuntamientos para los nuevos pobladores y por tanto poco a poco vamos a ir mejorando ese entorno para poder acoger nuevos pobladores. Pero en fin, yo insisto, merece la pena. Yo creo que el mundo rural para las personas que viven en las ciudades es un espacio a descubrir, sobre todo no tanto desde un punto de vista turístico, que eso ya hace mucho tiempo que lo conocen, ¿no? Pero sino como una forma de vida. Y acabo diciéndote algo que yo creo que es la gran diferencia, ¿no? Que también hemos comentado en otro momento. Las ciudades se han convertido en espacios enormemente individualistas, es decir, cada uno va a su bola y es un poco el sálvese quien pueda, ¿no? En una economía cada vez más agresiva, más... Irse a vivir al medio rural, irse a vivir a un pueblo es irse con la conciencia de que pasas a formar parte de una comunidad. Y una comunidad es mucho más que un conjunto de casas, es decir, es gente que se saluda, es gente que se ayuda, es gente que convive, es gente que discrepa, pero que a la vez sabe que se necesita el uno al otro y por tanto es otra forma de vida. Y yo creo que es mucho más plena y más gratificante. Por eso insisto que los que tengáis pensado hacerlo, pues oye, trabajad por ese sueño que merece la pena. Francesc Boya, secretario general para el reto demográfico del Gobierno de España, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Me he pasado 5 minutos, pero yo creo que ha merecido la pena. Gracias de verdad. Muy bien, el placer ha sido mío. Pablo, un abrazo.